Ahora nos vamos a otros detalles. Recordar, siempre es importante para tener datos y poner en contexto por qué está encerrado, por qué está privado de libertad en Curitiba Lula da Silva. Bueno, algunos datitos. En 2014 la Fiscalía brasileña iniciaba la investigación de ciertas acusaciones de que los ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras habían aceptado sobornos o coimas a cambio de la adjudicación de contratos a empresas de construcción. Lula fue condenado supuestamente por haber recibido un apartamento tríplex frente a la playa, renovado por valor de 1.1 millones de dólares como soborno de la firma de ingeniería OAS. De esto no hay comprobación, por eso se habla de la peligrosidad de esto que está ocurriendo, ¿no? Y de persecución judicial. Defensa del exmandatario asegura que la sentencia se basa en gran medida en la palabra de otro alto cargo condenado por corrupción, es decir, que no está limpio, que está salpicado y que es una sentencia sin fundamento. Y otro dato es que el 7 de abril, antes de que se entregase a la justicia, Lula se dirigió a sus seguidores con un discurso muy emotivo en el cual, entre otras cosas, aseguraba: sepan que yo no tengo miedo, que no voy a huir, sepan que probaré mi inocencia, y reiteraba: Lula no es un hombre, Lula es una idea, pueden acabar con nosotros los hombres, pero no con las ideas. El analista internacional Bruno Altman se refería a la guerra judicial que se desataba el día de ayer, o que efectivamente se desató y que crispaba muchísimo los ánimos. Voy con una cita textual ya para sumar a nuestro invitado. Hay una división entre los sectores reaccionarios contra el Partido de los Trabajadores y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Quieren condenarlo de todas las formas para sacarlo del proceso electoral, y los sectores que desean que se cumpla la Constitución y la ley, garantizando al presidente Lula su libertad y su posibilidad de disputar las elecciones de octubre próximo. Ahí está la confrontación, ahí está la dicotomía. Muchas idas y venidas, como decíamos, en torno a este asunto. Todos vimos ese conflicto judicial derivado a partir de esa decisión que llegaba la mañana de ayer del juez Fabretto de sacar a Lula de la cárcel. Preciso es profundizar, les decíamos, y para ello esta mañana nos acompaña Mauri Chamorro, analista político, consultor y experto en comunicación política. Bienvenido a Mauri, le agradecemos este tiempo. Buenos días a todas y a todos, un gusto estar aquí contigo. ¿Cómo está? Amaury, sorprendía la decisión del juez Sergio Moro, quien lo condena primero muy rápido, es decir, express, sobre todo porque está disfrutando de sus vacaciones en Portugal y porque es un juez de primera instancia que se supone no puede rechazar la decisión de un tribunal superior. ¿Cómo queda el Poder Judicial brasileño? ¿Qué deja en evidencia esta contrariedad en términos de Estado de Derecho, de democracia y de justicia? Bueno, muy bien puesto por ti en esta situación. Es absurda, porque el juez Sergio Moro, primero es un juez de primera instancia, segundo está de vacaciones, y lo que sucedió básicamente fue que a partir de la decisión del desembargador del Cuarto Tribunal Federal de Brasil, que ordenó la libertad, Sergio Moro llamó a la Policía Federal pidiendo que esperaran, que no lo soltaran, hasta que el Tribunal Federal, por medio de otros jueces, se pronunciara contradiciendo esta orden de liberación del presidente Lula. Eso es una arbitrariedad sin precedentes en Brasil. Eso es la demostración más clara de que vivimos aquí en un estado de excepción, a donde no existe un Estado de Derecho que pueda garantizar el libre funcionamiento de la justicia brasilera. Recordemos también de que el juez que ordena la liberación del presidente Lula fue amenazado de muerte por redes sociales, inclusive su teléfono fue divulgado en las redes y mucha gente lo llamó, inclusive haciéndole amenazas de muerte a él, a su familia. Entonces, lo que podemos ver a través de eso es que la justicia brasilera no funciona aquí para aquellos que son del campo progresista. La derecha brasilera de alguna manera está absolutamente blindada dentro de cualquier tipo de proceso que busque investigaciones reales en casos de corrupción, porque tienen un sistema de justicia que permite ese blindaje y que de cierta forma también acaba realizando una acción muy clara, muy evidente de atropellar los derechos constitucionales de cualquier ciudadano, ¿no? El presidente Lula fue víctima nuevamente de un atropello que no existe en el Código Procesual, no es ni siquiera competencia del juez Sergio Moro indicar de que el presidente Lula no puede ser liberado. O sea, él emite un documento, un parecer absolutamente fuera de lugar, fuera de su jurisdicción,
que de cierta forma la Policía Federal lo utiliza como una excusa para no soltar al presidente Lula, cometiendo una arbitrariedad, una ilegalidad tremenda, que inclusive le costó a Sergio Moro ahorita un pedido de investigación por parte de la Corregedoría, como se dice en Brasil, que investiga y que enjuicia a los jueces, digamos así, para que analice este caso, porque esta es una barbaridad sin tamaño. Y ahí en eso, obviamente, Hildebrand y el juez Thompson, que son los jueces también del cuarto Tribunal Federal, actuaron emitiendo documentos y pareceres que dieron una justificación a la Policía Federal en no liberar al presidente Lula, pero eso después de más de 4 horas que la Policía Federal ya debería haberlo soltado. Entonces dio tiempo a hacer esta jugada que es absolutamente fuera del marco legal brasilero para no permitir que el presidente Lula salga libre y pueda disputar las elecciones de manera equitativa como los demás candidatos, ¿no? Amaury, mientras Lula esté preso, ¿no hay Estado de Derecho en Brasil? No solo porque Lula esté preso, ¿no? Lo que Lula es un ejemplo de los atropellos que han sucedido en otros casos, ¿no? Él es obviamente el brasilero que tiene mayor repercusión, mayor cobertura mediática, lidera las encuestas a la presidencia de la República, fue el presidente que tuvo el más alto índice de aprobación en la gestión de un presidente desde que se miden a los presidentes. Entonces, obviamente el caso de Lula se repercute tremendamente, pero él es el ejemplo, sí, de que en Brasil no existe un Estado de Derecho, pero recordemos de que hay otros casos de atropellos a los derechos humanos y también a los derechos constitucionales de diversos actores políticos y sociales que de cierta forma no pueden participar de manera equitativa en un proceso electoral o que de cierta forma no tienen la justicia actuando de manera imparcial a través de sus luchas. Recordemos el caso de Marielle, también en Río de Janeiro, ¿no? Una concejala de la ciudad de Río que fue asesinada, que hasta la presente fecha, asesinada en un estado que en este momento tiene la seguridad del Estado, está en manos del ejército brasileño. O sea, es como que si no existiera el poder civil sobre eso. O sea, el ejército brasileño tiene la máxima potestad sobre todas las policías que son estatales y también el funcionamiento de la misma seguridad y del día a día. Hasta el cuerpo de bomberos en Río de Janeiro ahorita está en manos del ejército. Y eso no ha mejorado bajo ningún pretexto, ningún indicador que se pueda ver, ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos, ni siquiera ha disminuido los hechos de violencia. Es tan absurda la situación en Brasil que la justicia brasilera firmó un acuerdo a donde daba total seguridad al ejército brasileño que cualquier acto de violencia o de atropello a los derechos humanos, ellos no serían juzgados como una especie de una amnistía, como se firmó en algunos países con los militares después de la dictadura para que ellos no fueran juzgados, es lo que se está haciendo en Río de Janeiro. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un Estado de Derecho. ¿Cómo puede ser que un militar no pueda ser juzgado por atropellar o por cometer cualquier tipo de acto que viole los derechos humanos en Brasil? O sea, es como que existiera un país dentro de otro país. Obviamente esto va de la mano con un partido, el partido del PMDB, el partido del presidente Michel Temer, el presidente interino, golpista, que tiene absolutamente todo tipo de blindaje en el ámbito legal y ahora también sabemos que los militares se han posesionado a través se han posicionado a través de las redes sociales emitiendo opiniones e inclusive amenazando la máxima instancia judicial brasileña que es la Suprema, el STF, el STJ, los tribunales federales fueron amenazados por el comandante en jefe del ejército brasileño en caso de que ellos se pronunciaran en contra de la detención del presidente Lula. Entonces, todos esos hechos demuestran que en Brasil no hay un Estado de Derecho, aquí no hay un libre funcionamiento del sistema judicial. Este es el ejemplo más claro, es un juez que se posicionó en contra de la detención del presidente Lula, juzgando un nuevo hecho. Recordemos, él no hizo un juicio sobre la condenación o los hechos que llevaron a la condenación del presidente Lula, pese a que todos ellos obviamente carecen de prueba, sino que él hace un juicio sobre nuevas alegaciones por parte de 3 diputados del Partido de los Trabajadores que pidieron el viernes pasado en la noche el pedido de libertad oficial de Lula. Entonces, los jueces que atropellaron la decisión de este juez federal, primero son sus pares y ellos no tienen la potestad de juzgar sobre lo que él ha decidido. Y lo segundo fue Sergio Moro,
que es un juez que tiene una categoría inferior, digamos así, porque es un juez de primera instancia que impide a través de una llamada telefónica hablando con la Policía Federal la liberación inmediata del presidente Lula. Entonces esto de aquí transforma a Brasil de nuevo en una republiqueta de bananos, si es que podemos decirlo así de manera pejorativa, porque Brasil vuelve a ser un país que, pese a ser la sexta economía del planeta, pese a ser un país con una larga tradición de procesos de democracia aquí en nuestro país, en este momento vuelve a tener una justicia absolutamente subordinada a los sistemas de poder de la derecha brasilera y también bajo una amenaza de ahora del ejército brasilero, ¿no? Amaury, después de esto que vimos ayer y que tú nos estás describiendo, es decir, una contraofensiva político-judicial, no sé si sin precedentes, pero sí bien importante, ¿no? ¿Le dejarán disputarse a Lula la presidencia en igualdad de condiciones? Y quiero sumar a propósito de las imágenes que teníamos allí mientras hacías la última descripción, ¿acaso puede la movilización popular dar un giro a las cosas? Mira, te puedo decir una cosa. Yo siempre, infelizmente, siempre he creído que al presidente Lula no se le permitiría participar de las elecciones. Hoy podemos decir de que ya no existe más otro atropello más evidente, yo diría. Los atropellos han sucedido, pero la evidencia, ser tan explícito el funcionamiento de la justicia en el impedimento, con el objetivo de impedir a que el presidente Lula participe en las elecciones. O sea, no es que la justicia brasilera está buscando la justicia. No, la justicia brasileña está actuando de manera política para impedir que un candidato tenga la posibilidad de disputar en justas condiciones un proceso electoral. Eso es lo que ha sucedido en Brasil. Yo no creo que en Brasil se pueda creer de que el presidente Lula vaya a participar de las elecciones. Toda la justicia brasileña va a hacer lo que sea necesario, inclusive atropellando el debido proceso, atropellando la Constitución, para que el presidente Lula no pueda ser electo presidente de la República, porque ellos saben que eso será un caso claro de que se va a revisar todo el funcionamiento del país. Inclusive el presidente Lula ya indicó de que va a convocar, en el caso de que sea electo presidente de la República, una asamblea constituyente. Y eso es lo que teme el poder económico brasilero y también obviamente ahora el poder político conservador, que obviamente con este sistema de una constitución que ha sido no heredada, pero que tiene mucha influencia de las fuerzas militares, de la dictadura militar y también de esas fuerzas conservadoras civiles que apoyaron a la dictadura. En este momento saben que no pueden tocar esa constitución porque tendrán su poder económico y político afectado. Entonces Lula es la representación de esa renovación del sistema político y social brasilero. Entonces no van a impedir, no lo van a dejar, perdón, van a impedir, van a hacer todo lo que sea posible para que Lula no pueda participar de las elecciones. Te digo más, hasta se está discutiendo en el Congreso brasileño que Brasil se transforme en un país parlamentario. Apenas algunos meses de la elección presidencial, de que Brasil se transforme en un país parlamentario, en un parlamentarismo, con el objetivo de que en el caso de que Lula ganara las elecciones se pudiera destituir esa forma de gobierno republicana presidencialista para transformarlo en un parlamento, dándole el máximo poder al Congreso brasileño, que es el Congreso que atropelló también los derechos civiles de la presidenta Dilma Rousseff, destituyéndola sin absolutamente ningún sustento legal. No había ningún sustento legal para poder destituir a la presidenta Dilma. Entonces, mira hasta dónde puede llegar el poder económico y político del conservador brasilero para impedir de que el progresismo y, bueno, las fuerzas populares, sociales puedan volver a la presidencia de la República. Increíble, todas las maniobras que han ejecutado y todas las que se están tejiendo en este momento. Ahora quiero preguntarte para finalizar rápido, antes de compartir qué es lo que piensa nuestra audiencia, qué es lo que le hace a Lula mantenerse puntero en las encuestas desde hace tantos meses. Es decir, cómo después de toda la campaña bárbara que se ha echado a andar en su contra, no terminan de mellar su popularidad. Mira, lo que más ha pasado aquí en Brasil es que la sociedad, de cierta forma, inclusive aquellos que no son de izquierda, los sectores de la población, de los votantes que no son de izquierda, que digamos son
una clase media un poco más conservadora, se han dado cuenta de los atropellos justamente del sistema judiciario. Eso es importantísimo. Este tipo de actitud que han tomado los jueces que de manera ilegal mantuvieron preso al presidente Lula, se explicitaron y la sociedad civil ha tenido capacidad de cierta forma de entender de que no se ha buscado justicia, no se ha buscado combatir la corrupción y apenas se ha buscado impedir de que el presidente Lula participe de las elecciones. Eso ha permitido que ampliamente, más de la mayoría, más del 60% de la población brasilera, a través de encuestas se lo ha comprobado, creen que de que el presidente Lula está preso de manera injusta, ilegal. Y bueno, gran parte de esa población obviamente está dispuesta, y ya lo ha dicho públicamente, a votar por el presidente Lula. Es más, la base de apoyo al presidente Lula supera lo que es la base histórica del Partido de los Trabajadores, indicando obviamente que hay sectores más conservadores, un poco más al centro de la sociedad, de que ven en Lula la opción de progreso del país, no solo por una cuestión de tentativa de devolver los derechos a la ciudadanía, pero también como ellos recuerdan ampliamente la bonanza económica y el modelo de desarrollo por parte del presidente Lula, y que integraba a todos los sectores, sacó a la gente de la pobreza, pero la clase media brasileña fue ampliamente beneficiada. Los empresarios brasileños nunca ganaron tanto dinero como ganaron cuando el presidente Lula ejercía su presidencia de la República. Entonces, la sociedad que en este momento pasa por una grave crisis económica, una grave crisis política, ven en Lula la opción de renovación y bueno, de volver a poner a Brasil en un lugar de destaque, no solo en el escenario regional de América Latina, pero mundial, y que la economía reaccione, ¿no? Estamos con los indicadores de desempleo más altos de los últimos 20 años, la economía absolutamente parada. Y ahí la sociedad civil ya comienza a reaccionar, no solo a través de los sectores progresistas, como te lo había dicho anteriormente, sino también por ciertos sectores un poco más conservadores, más de centro, ya comienzan a ver de que hay un volumen de atropello y de participación por parte de los medios de comunicación privados para intentar impedir que el presidente Lula participe de la elección. Y eso ha incomodado bastante. Por eso, obviamente, se mantiene el presidente Lula vigente como un líder histórico brasilero, pero también como un candidato que en este momento podría inclusive ganar las elecciones en primera vuelta. 30 millones de brasileños y brasileñas salieron de la pobreza durante las gestiones de Lula, durante sus dos gestiones consecutivas. De la pobreza extrema. En total, la ascensión socioeconómica superó los 40 millones. Gracias, Amaury. Quiero compartir contigo finalmente lo que piensa nuestra audiencia. Planteábamos la pregunta de la siguiente manera: juez de apelación Rogerio Favoreto del Tribunal Regional Federal IV acató un pedido de habeas corpus introducido el viernes pasado y ordenaba libertad urgente para Lula da Silva, preso desde el pasado 7 de abril. Esta determinación judicial finalmente no fue ejecutada por un conflicto que desató inmediatamente. A su juicio, que deja en evidencia este hecho, me voy con las opciones. Poder Judicial, de antemano veo que es la más votada con 51%, miedo a la popularidad de Lula da Silva 31%, favores políticos apenas 4% y Estado fallido 14%, lo cree así. Amaury, muchísimas gracias por habernos concedido este tiempo. A ti. Despedimos a Amaury Chamorro.